No, pues gracias a ustedes. No. Gracias a ustedes, me da mucho gusto, pues. Sí, claro. Y una última cosa. Ya sabes, chicos, no. Hola a todos, bienvenidos a Ritmo Financiero, un espacio donde hablaremos de música, dinero y todo lo que hay entre ambos. Yo soy Marcel Aram. Y yo soy Eleonora Sánchez. En este canal vamos a entrevistar economistas, docentes y egresados de la Facultad de Música para entender mejor cómo gestionar nuestras finanzas y vivir de lo que más nos gusta, la música. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mario Roger Quijano Axle, con quien tomaremos temas sobre finanzas personales, tarjetas de crédito y administración, entre otros. Doctor, es un gusto y es un honor tenerlo aquí con nosotros. No, pues gracias a ustedes. No. Gracias a ustedes, me da mucho gusto, pues obviamente, que están en este proyecto, que me parece súper importante para la formación del estudiante y su desempeño profesional posteriormente. Muchas gracias. Maestro, antes de iniciar con los temas que tenemos preparados, queremos saber su trayectoria como músico y su experiencia como docente en la Facultad de Música. Ya, bueno, yo hice toda la carrera desde iniciación hasta el ciclo profesional en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, en el perfil de interpretación, ¿no? Que ahorita llaman perfil de interpretación en violonchelo, ¿no? Y bueno, terminé allí. En ese lapso, a la mitad de la carrera, me incorporé a lo que en aquel tiempo era la camerata juvenil, por lo cual empieza uno de repente ya a tener estas dinámicas del estudio y el trabajo, que en parte me parece que también es muy bueno, sobre todo porque tenemos una carrera que nos lleva varios años. Y ya luego, posteriormente, hice estudios de posgrado, la maestría en la Facultad de Música también, en la maestría de musicología, y luego estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, pero ya tanto la maestría como el doctorado fue en investigación musical. Vale. Y con respecto a eso, perdón, y en ese mismo transcurso también hacia final de la licenciatura, fue también que te vas incorporando a la vida académica. Entonces también se puede decir que de alguna manera ha sido momentos en los cuales uno ha tenido que incorporarse a estos espacios y bien, ¿no? Porque es parte, ¿no? De este transcurrir que vamos teniendo, ¿no? Wow. Maestro, estos son algunos de los temas que los alumnos están interesados en saber conforme a finanzas. Entonces, Sí. para empezar, nosotros queremos saber qué tipo de oportunidades e ingresos tuvo al inicio de su carrera y, más que nada, cuáles fueron sus primeros trabajos como violonchelista. Ya, sí, eso es lo que es muy interesante, ¿no? También hay que contemplar que pues ya han pasado muchos años, ¿no? Estoy hablando de los años 90 y entonces pues obviamente ya también la situación a veces se ha vuelto un poco más compleja, tanto dentro de lo que es realmente el plan de estudios que tenemos ahora, como pues también la cantidad de estudiantes o en fin, ¿no? Pero en ese sentido tengo que comentar que de cierta manera fui afortunado de que a la mitad de la carrera ya salió precisamente una convocatoria para una orquesta juvenil que se estaba formando, que nos daban precisamente una beca, y ahí fue algo también muy importante, ¿no? Que es el hecho de estar siempre preparado, ¿no? Porque uno recibe la llamada y te dicen en esta convocatoria, siempre uno tiene que tener las obras, digamos, básicas y necesarias, básicas en el sentido porque es parte del repertorio, y inmediatamente, ¿no? Estar siempre en dedos, hay que estar preparado para la oportunidad. Entonces hubo esa oportunidad, unas audiciones, y bueno, me incorporé precisamente a ese momento muy puntual que de repente hubo de apoyo a la música a mediados de los 90, ¿no? Por parte tanto de la facultad como de la Secretaría de Educación del Gobierno de Veracruz, cuando se crea la Camerata, que después viene a ser el ISMED y luego la misma orquesta, ¿no? Eso estuvo muy bien porque al principio, bueno, pues uno viene a estudiar, bueno, como pueden darse cuenta, yo no soy de acá, soy de Mérida, entonces uno viene y obviamente pues estás apoyado por tus padres, ¿no? Y también uno es consciente que tiene que tener ese cuidado de la misma finanza, ¿no? No puede estar, sabe uno que también es un esfuerzo de los padres, pero en el momento en que te vas incorporando a la vida
a la vida a la de trabajo, pues entonces obviamente también vas adquiriendo algo que es muy bueno, que es esa independencia económica, ¿no? Eso me sirvió muchísimo en ese transcurso, que viene luego a unarse hacia el final de la carrera, como he dicho anteriormente, pues que de repente igual, una situación muy puntual, en la cual de repente se necesitaban, nosotros ya habíamos, bueno, somos como tres o cuatro que estuvimos en esa circunstancia, que nos pidieron por una situación también muy circunstancial, entrar como de interinato por lo menos un mes para que se puedan concluir unas clases. Entonces eso hizo que pues con la misma, claro, podíamos dar clase en iniciación en preparatorio porque ya estábamos en licenciatura, ¿no? Porque no se puede, obviamente, digo, si estás estudiando licenciatura, no puedes dar clase en licenciatura, ¿no? Pero en ese sentido, recibí una llamada, una situación muy puntual que hubo, y era solamente para estar un mes, para poder sacar unos grupos de iniciación, y entonces, y ya, pero luego, curiosamente, vuelve a lo mismo, ¿no? Uno tiene que estar preparado porque las oportunidades van llegando, ¿no? Claro. Y en eso resulta que también iniciaba la licenciatura de educación musical, y la persona que estaba encargada, por ejemplo, o que le dieron la coordinación, pues tuvo una descarga, como se dice, académica, ¿no? De horas, y entonces, como ya habíamos funcionado el mes anterior en esa circunstancia, pues a ver, bueno, pues si quieren síganle, ¿no? O sea, necesitamos personal académico, y fue entonces que con la misma te incorpora. Entonces fue una época un poco pesada porque estabas terminando la carrera, estás dando clases, estás recibiendo clases y además estás trabajando. Pero yo creo que hay que hacerlo, ¿no? O sea, son los momentos en los cuales uno tiene, al trabajo no se le puede decir no, ¿no? Claro, Eso es sí. importante, ¿no? Yo creo que es lo primero, al trabajo no se le dice que no. Voy a ser más breve en las respuestas, ¿eh? Pero bueno, usted es más que nada para la cuestión de... No, no se Usted está en preocupe. su casa, Sí, maestro. sí. Voy a hacer la siguiente. Está un poquito redundante porque dice, más allá de tocar en eventos sociales, ¿qué otras fuentes de ingreso encontró usted como estudiante y qué recomendaría a los jóvenes para diversificar sus oportunidades? Claro, esa es otra de las cuestiones, sí, cierto. También, pues, le llaman a uno. Curiosamente, pues muchas veces en mi época, y aún en otros lugares, tanto por ejemplo cuando estuve en España como cuando estuve en Mérida, hay veces, bueno, los cuartetos o los grupos que van para eventos sociales o para misas, ¿no? O bodas o eventos, pues ya están integrados, pero a veces sucede que entras y te llaman, óyeme, no puedes, como de alguna manera yo ya estaba, pues obviamente en la camerata, y ya estás, digamos, con una cierta estabilidad en ese aspecto, pues obviamente generalmente los que están menos estables son los que están a veces trabajando los fines de semana, o por lo menos en mi época, ¿no? Pero sí, también era eso, ¿no? Que de repente te llaman y te dicen, oye, pues fíjate que fue de tal, o a veces, bueno, a lo mejor ahorita estamos hablando de estudiantes, pero el estudiante también es el estudiante posgrado, como por ejemplo yo cuando me voy a hacer mi posgrado a España, resulta que pues también tienes una beca y tienes una situación limitada. Claro. Y curiosamente ahí también vuelve a aparecer la posibilidad de un día recibo una llamada, oye, eres el chelista mexicano que está estudiando, oye, fíjate que necesitamos para una orquesta, pero eran orquestas había mucho movimiento de orquesta para montar ópera, zarzuela, algunas galas, algunas ferias y todo, y también misas, ¿no? O algunos otros eventos. Y eso también era muy bueno, también era muy pesado porque había veces que te levantabas a las 5, bueno, no pasa nada, 5 de la mañana, 3, 4 horas de autobús para llegar a una ciudad, a un pueblo, tenías un ensayo, te tomabas un café, regresabas a otro ensayo, y luego con la misma te regresabas o sea, se hacía el estreno, era muy cansado, y luego pues, te regresabas a Madrid a las 5 de la mañana, pero bueno, habías ya resuelto algo de la parte del teléfono, del gas o de los gastos, y eso también, ¿no? O sea, siempre digamos insisto, ¿no? Cuando hay posibilidades, siempre uno tiene que estar dispuesto, ¿no? Independientemente del momento de tu formación o de tu misma edad, ¿no? Porque, bueno, ustedes están jóvenes, pero pues de alguna manera igual hasta la fecha, ¿no? No, imagínate, yo tengo mucho más, pero yo creo que en ese sentido eso es interesante, ¿no? Sí, me imagino más que nada el tema del ahorro.
En Ajá. cuestiones como músico que ve que tiene que estar como tal en varios trabajos, como lo que usted menciona, ir, ver los ensayos, la cuenta del gas, y aparte, más que nada, lo que recibía usted por ese trabajo, usted practicaba el ahorro más que Ajá, nada. ¿Cómo sí, lo sí, 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 practicaba? sí. ¿Cómo llevaba a Sí, cabo lo eso? que pasa es que cuando uno tiene pues el apoyo de los padres, pues obviamente es para las cosas necesarias, ¿no? Lo que es alimentación, lo que es la pensión, lo que es eso, todo, y bueno, uno tiene un poquito más que puede ser, pues en mi época no habían, pues ¿qué hacías? ¿No? Te ibas a Plaza Cristal, nada más al cine, la hamburguesa del McDonald's, de repente no había tantas o por lo menos en mi caso, o el grupo de amigos que yo teníamos, pues no éramos así antreros, ¿no? Digo que no Ah, pasa bien, nada, bien, bien. pero bueno, digamos pero pues había un margen, ¿no? Como para poder tener esas. Y sí, no sé, a lo mejor puede ser, tengo que decir que en mi época, pues a lo mejor no teníamos tantas distracciones o no teníamos, no había, no sé, era como más limitado todo. Entonces, claro, en esa primera etapa pues estás mucho con eso. El futuro, curiosamente, a veces no sé si les pasa a ustedes, no sé qué tanto lo piensen, ¿no? Porque saben que están en un Todo el momento tiempo. de formación, ¿no? Y lo primero que hacemos es estar cuidando la cuestión de... Ahora, ya cuando comencé a tener un trabajo y una entrada estable mensual, pues claro, sí decidí que uno, y eso está muy bien, me parece que también es bueno, que pues obviamente mejorar tu nivel de vida, ¿no? Es decir, que yo tenía mucho tiempo, estuve en pensiones durante 4 o 5 años, compartiendo cuarto, que a veces es bueno y a veces poco complejo, ¿no? Porque Sí, resulta que tu claro, sí. compañero, a mí me tocaba ver a veces que tenía un compañero que era de leyes o era de alguna otra no es necesariamente músico, o a veces Claro, llega la casera y te dice que ya no puedes estudiar después de las 10 de la noche, claro. ese tipo de cuestiones, No, y ¿no? carreras bien contrastantes, o sea, derecho y música, Claro, o ¿no? sea, O el hecho de estar en el mismo cuarto mientras uno de estos chicos estaba estudiando derecho, pues yo estaba en el pasillo de las dos camas estudiando el cello, o sea, Claro. y son cosas que suceden, digo, tampoco no se plantea como un drama, pero lo hace uno, ¿no? Entonces yo sí, ahí fue cuando yo decidí de tener mi espacio solo, ¿no? Y ya rentar un departamento para tener mi espacio, para tener mi comodidad de estudio en lo que seguía a la mitad. Pero eso también sí lo hice, que fue, obviamente uno tiene un chelo chino, tienes un arco que es un palo de escoba, entonces empecé precisamente a hacerme, o sea, mi primer proyecto, digamos, ya trabajando, fue empezar a ahorrar para tener un mejor instrumento y mejor arco, ¿no? Claro, ok. Entonces me quedó eso clarísimo. Entonces lo puedo decir, la mitad de mi sueldo era para satisfacer, pues obviamente, mis necesidades de Comida. vivir y todo, y la otra mitad lo metí, ahí fue donde empecé, ¿no? A tener esa idea de las finanzas, lo metí a una inversión de 30 días. ¿Por qué? Porque no lo quería tocar, ¿no? Claro, Porque a sí, sí, sí. diferencia de un coche, a lo mejor lo compras y lo pagas en 5 años, un chelo cuando sale, no, tienes que tener el dinero Todo. completo. Entonces Claro, dije, sí, no, sí, eso no sí. lo voy a mover. Y sí, entonces me hice de mi arco, que de hecho puedo decir que es el arco que llevo, imagínate, ya 30 años con él. No, y cuando nos platicó de Sí, cómo hizo su arco, de uf, cómo qué exactamente y bonito. todo, y luego empecé a esperar el momento cuando apareciera el chelo, que apareció hasta los 2, 3 años después, Ok. pero uno va metiendo, ahorrando y haciendo la cifra, y luego también parece nada, pero también mis mismos elementos, ¿no? Es decir, si yo necesito un atril, dentro de las posibilidades que cada quien tenga, el mejor atril. ¿Por qué? Porque te puedo decir que es el atril que yo tengo ahorita, es un no sé, podemos decir marcas, es un Bittner alemán que tengo desde el 91, ¿no? Ah, Entonces es bien. eso. Muchas veces también uno tiene que aprender a gastar y gastar bien. Puede ser más caro, Inteligente, ¿no? ¿no? Pero sabes que es para toda la vida, ¿no? El Claro. ancla igual, hacerme mi ancla, ya no el ancla de cadena y del pedacito de madera que le pediste al carpintero, no, sino profesional, ¿no? Ya, que se vea bonita, ¿no? Para Claro, que los se vea conciertos. profesional. Me acuerdo que hasta compré también la bolsa para meter el atril, ¿verdad? En Ah, fin, hacerse todo eso, ¿no? Cambié ¿cómo se llama? Mis afinadores del cello, porque los quería negros todos, que se vea así bien. para el cello cuando ya fuera.
en fin, comprarte mejores cuerdas, o sea, eso también. Es decir, para mí tiene que haber los dos momentos, que es el momento de el mejoramiento presente, inmediato, porque para eso se trabaja también, para vivir el presente bien y cómodo de tus posibilidades, y el otro, que es a largo plazo, porque tienes un proyecto, ¿no? Y sí, en el caso de nosotros, pues es tener un mejor instrumento. Claro. Lo primero, no creo que estén pensando ahorita en primero. Bueno, te puedo decir que hubo gente que cuando comenzó a trabajar, lo primero que hizo fue comprarse un coche. Ah, bueno, sí. Bueno, cada quien, no, así, bueno, cada quien tiene derecho a gastar su trabajo en sus gustos, ¿no? Pero sí, yo en ese momento dije la mitad, y yo sí pensé en un monto fuerte, ¿no? Porque sí, si tienes una meta a 3, 4, 5 años, porque estás en la licenciatura, claro, tiene que ser un monto fuerte para que tú más o menos haces matemáticas y tengas más o menos una cantidad que cuando tú dices quiero salir a buscar el chelo que quiero, lo tengas, ¿no? Claro. Además también, bueno, como les dije, una inversión de 30 días para no moverlo, además también tener, nunca sabes a veces si se requiere, tiene uno una necesidad o alguna cuestión personal, bueno, también eso es importante. Y resumiendo, porque hay muchas preguntas más, pero ahorita, sí, resumiendo, yo te diría que hasta la fecha también me parece que es importante, ¿no? Yo tengo la regla del 3, ¿no? Todo lo que es probablemente las percepciones que tengo al mes, lo divido en 3 partes, ¿no? Mis gastos, mis gustos y el ahorro. ¿No? Okay. Yo quería que nos hablara de eso. Sí, no, porque en la práctica sí hubo un momento en el cual yo pensé que digamos que no tenía te puedo decir, ¿no? De hace en la década pasada, que no me preocupaba mucho esa parte del ahorro porque piensas que tienes una estabilidad económica y geográfica, ¿no? Claro, y entonces sí. Mi sorpresa fue cuando de repente pues la vida te da muchas vueltas, ¿no? Y sobre todo cuando digo, no está de más decirlo, no pasa nada. Cuando vengo yo a Jalapa de segunda vuelta, digamos que venía un poquito, no en las mismas circunstancias en las actuales, de hecho, y eso también fue otra sorpresa para mí, no sorpresa, pero sí, digamos que no, no sé, como que tenía yo, como que era un poquito de mis gastos y mis gustos, ¿no? Y el ahorro era para los gustos, ¿no? Claro, sí. Bueno, a mi caso, bueno, a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y entonces sí, eso, y claro, también yo también percibía, digamos, era otras circunstancias económicas, pero estaba yo en mi tierra, estaba yo cuando vivía yo en Mérida, los ¿cuántos años? Los 11 años, ¿no? Que estuve precisamente en Mérida. Entonces eso pues es otra circunstancia también, esa es otra cuestión, no es lo mismo un estudiante que vive en su casa, ¿verdad? Con sus papás a un estudiante que viene de fuera y tiene otros gastos. Sí, claro, entonces a mí me pasó eso mismo, pero ya en el plano profesional, que estando yo en Mérida, pues de repente pues tengo resueltas muchas cosas, ¿no? De tipo material, pero luego cuando de repente decido tomar un cambio, pues me doy cuenta que había descuidado esa parte del ahorro. Lo tengo que decir, sí, ¿no? Por eso ahorita claro. Para mí no me quiero ir al aspecto de estar todo ahorrando, porque además ya también pues tengo 58, casi 59, y claro, también tiene que venir esta parte de la cosecha, es decir, ahora es también, ¿cómo se dice? Disfrutar, obviamente, lo que ha sido, pues ya todo el tiempo de crecimiento personal, de desarrollo profesional y eso. Muy bien. Okay. ¿Qué métodos sencillos recomendaría a los estudiantes actualmente para comenzar a ahorrar? Porque sabemos que como estudiantes a veces no tenemos un ingreso fijo, son irregulares, claro. Muchos de nuestros entrevistados también, o bueno, de nuestros encuestados, nos decían que normalmente varía mucho el ingreso que tienen al mes. Bueno, yo creo que sí tienen que tener una base de ingreso, es decir, sí contar con esa base de ingreso, ¿no? No sé si es con un apoyo de familiar, o sea, un apoyo que a lo mejor un semestre les toca alguna beca de manutención o algo, pero sí, y sobre esa cifra, sí, verdaderamente sacar primero los gastos básicos. En mi caso yo recuerdo, y hasta la fecha, o sea, a mí me llega, vamos a decir así, mi pago, y lo primero que hago es pagar mi departamento,
¿no? Claro, O sí, sea, sí, lo sí. primero que hago es yo rento, yo puedo decirlo, bueno, yo rento, y todo renta. Sí, y Sí. mira, y hay gente que a lo mejor también, insisto, dependerá un poco también, que es importante, de que cada quien tenga un proyecto de vida, ¿no? Entonces, uno tiene que tener un proyecto de vida de desarrollo profesional, pero también tienes que tener un proyecto digamos, de tu calidad de vida, ¿no? Claro. Para mí, dadas mis circunstancias, porque también dentro de los proyectos de vida, en el caso, pues no sé, de los estudiantes, pues pensarán en algún momento a largo futuro, pues, no sé, casarse o tener una vida en pareja o con algo, tener hijos, claro, ese es otro desarrollo, ¿no? Yo pensaría también dentro de ese proyecto de vida, porque también implica una cuestión financiera, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que a veces también cuando uno es soltero, como en mi caso, también ahí pinta otra particularidad, porque a veces puede ser que, bueno, pues este mes no hubo la misma entrada, bueno, no pasa nada, yo me puedo pasar comiendo atún, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando tienes una familia o cuando tienes hijos, entonces pues sí, de repente ahí sí hay una ahí tiene que haber un reordenamiento de esa economía, ¿no? Okay. Y no sé, a lo mejor hay quienes pueden tener una muy bonita relación durante la licenciatura y dentro de los planes también esté en que se termine y se casen. Entonces Sí. también ahí entra otras cuestiones. Pero bueno, lo que yo creo es que hay que sacar primeramente lo básico, alimentación, ¿cómo se dice? Renta o si están pagando alguna cuestión. Yo creo que es comida, alojamiento y bueno, las cosas de uno. Y ya después, entonces, de lo que te quede, sí es darle otra mitad, a esa mitad dividirlo. Es una, digo, no es que lo sigan así, pero esa otra mitad sí que sea una parte de ahorro y una parte, insisto, de gusto, porque sí, hay que ir, sentarse de repente a un buen restaurante, a comer rico, a festejar un Sí, no, no cumpleaños, siempre hay que a vivir en darse un austeridad. gusto, a darse un gusto. Hay sus momentos, ¿no? Claro. O en un momento dado, si uno tiene esa austeridad, uno sabe que es temporal, Claro, ¿no? Y sí, entonces. Y de pura casualidad usted no lleva un registro, o sea, como de, Sí. lo que acaba de decir de organizar bien Ajá. la finanza personal y aparte la profesional. O sea, quisiera saber si usted lleva como que algún tipo de registro, como de, ya pagué mi departamento, ya tengo esta necesidad básica, ahora, ¿cómo me paso al lado académico o Bueno, aquí profesional? voy a contar muchas intimidades, ¿no? ¡Ey! Bueno, además de que soy una persona muy normal, sí, yo siempre he sido una persona organizada, ¿no? Siempre me ha gustado organizar mi tiempo, mis cosas y todo. Y yo reconozco que no llevo así una cosa así estructurada completamente y muy, pero lo que sí llevo, eso sí te lo tengo que decir, es las tarjetas, La ¿no? tarjeta. Ajá. Generalmente, bueno, lo tengo que decir, tengo dos tarjetas en dos bancos distintos, porque a veces no sabes si una te funciona en uno o no te funciona en otra. Mi sugerencia es que sean tarjetas de crédito, no tarjeta de débito. ¿Por qué? Para que ya también el estudiante empiece a hacer un historial crediticio. Anote eso, Patricia. Sí, Eso es eso muy es importantísimo, sobre todo más adelante, porque, bueno, disculpen los paréntesis, por ejemplo, si tú vas a hacer un intercambio a Alemania, Alemania sí te pide un historial bancario, ¿no? Ah, ok. No nada más que presentes el examen y el alemán, ¿no? Y en el caso de Alemania, resulta que hay veces que me parece, si mal no recuerdo, porque eso yo lo hice cuando estaba yo en Mérida, hace 7, 8 años, cuando tuvimos una alumna que se fue a estudiar a Alemania, un intercambio, había que hacer un depósito a Banco alemán, un ¿no? banco alemán para que se te dé la visa de estudiante. Entonces, claro, si tú ya tienes, digamos, una presencia en un banco y todo, pues ya, pero eso de que no sepas nada, no tengas ni siquiera idea o ni siquiera de los horarios de un banco y vas a ir a... Entonces, es bueno tener ese tipo de cosas, ¿no? Insisto, yo lo que hago es el de las tarjetas, sí, eso sí llevo mis gastos de tarjeta. El otro no, o sea, es decir, tiene uno una entrada mensual, grosso modo lo divides, sacas lo que hay que pagar acá, la luz, esto, todos los gastos que son del departamento, digamos. La otra es inmediatamente, además hago eso de las tarjetas. Tengo dos
uno, no voy a decir marcas sí, No pero promocionar a pero ya bancos. ven que también aún los bancos manejan, digamos, ciertas firmas de crédito, Sí. ¿sí? Entonces, lo bueno es tener de esas, tener de una y una. Luego también, insisto, de crédito y luego que tus fechas de corte estén a 15 días de diferencia. Ah, ok, Por ejemplo, es lo que yo hago, está feo decirlo, o sea, mi fecha de corte de una es el 10. Entonces yo ya sé que a partir de ayer, hoy, mañana, pues ya estoy utilizando la otra, de modo que paso a 40 días Ajá. el gasto que yo tenga. A lo mejor ahorita tengo que pagar, no sé, algo que salió por ejemplo, tuve que arreglar unas llaves del baño, no sé qué, bueno, pues vas a la tienda y son gastos que te salen sí. de momento, entonces lo firmas, pero tú ya sabes que eso lo vas a pagar en 40 días y te vas organizando, ¿no? Ah, ok. Insisto, y la otra es siempre en cada una de las entradas, esa tercera parte, sacarla para ahorro. O sea, una tercera parte, ahorro, tus gastos que pueden salir y tus gustos, ¿no? Como pueden Sí. ser, en mi caso, pues es como otro ahorro, donde yo voy ahorrando un poquito, vas juntando, porque lo tienes, digamos, en estas tarjetas que tú vas y sacas directamente, ¿no? Porque Ajá. recuerda que el ahorro tampoco, si lo metes en alguna inversión o en algún plan, pues tienen horarios o días en que no se pueden mover, dependerá un poco de eso. Pero bueno, Ok. Sí, pero sí, es bueno, yo abro mi Excel, porque además me encantan los números, ¿se acuerdan ustedes además que ¿se acuerdan en el E- que siempre les contaba puntos Sí. y eso Son y recuerdos todo? bloqueados esos. Son recuerdos Yo que ya no están, pero a mí me yo sirve no. mucho, ¿no? Porque voy dando un seguimiento y de repente digo, Claro. guay, o sea, de repente de estar firmando que si aquí, acá, y de repente digo, uy, no, a ver, hay que bajarle un poquito porque a lo mejor ya Ya me estoy esto pasando. me estoy pasando. Digo, tampoco no pasa nada, porque también luego puede pasar que te pasas. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues te vas a ese ahorro del 3 Se reajusta, ¿no? y sacas un momento, pagas allá y luego con la misma al siguiente pago, pues vuelves a agarrar Retribuirte, ¿no? y lo regresas. O a veces cuando, bueno, yo voy a Mérida, pues y a veces pues también hay otra serie de gastos o situaciones donde aunque yo no tengo familia, pues yo soy un hombre soltero, pero bueno, también hay ciertas cosas relacionadas con compromiso, no compromisos, sino con cuestiones, pues obviamente familiares, donde Personales, uno, ¿no? Sí. personales, claro, ¿no? O sea que en un momento también sigue siendo una persona presente y colaborativa económicamente dentro de la familia, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, sí. Bueno, ya nos comentó que tiene más registro de sus tarjetas de crédito. Uno de nuestros compañeros preguntó qué Bueno, que no tan... son muchas, ¿eh? Son solo dos. Y Pero uno ya lo se acá dice, hace ya es con es ese. cuestión, ya, claro. Pero más que nada el registro de eso. Digo, Claro, de no los hago un pagos. registro de que cuánto gasté en comida, cuánto gasté, no. Ok. A lo mejor de la tarjeta sí, porque ahí es donde posiblemente hay que cuidar que de repente no hayan, ¿cómo se dice? Que te pongan algo de más o algo. Digo, en general tampoco, no quiere decir que todos los días estás firmando, Ok. pero te sirve un poquito como para ese tipo de cuestión, ¿no? Ok. Siempre es bueno, digo, Ujú. insisto, como siempre les he dicho, la verdad en medio, ¿no? Ser organizado, pero tampoco no ser un neurótico de que estás Sí, ¿verdad? monedas, peso sobre peso. Porque también, bueno, pienso yo que debe, hombre, que esto también, yo sí creo que, ¿cómo decir? Yo sí creo que a veces también la situación económica de un artista o de un músico es compleja, ¿no? Sobre todo por los espacios de trabajo, las oportunidades. Y eso a veces también hay como que, a lo mejor es una aseveración un poco, no quiero parecer, pero que sí, que generalmente el músico cuida mucho su finanza, tirando un poquito, y que al contrario, yo creo que sí, pero que siempre que nuestra profesión siga siendo como parte de la disciplina del arte, es una profesión que sea generosa, ¿no? Eh, Y hablando de generosos, el SAT, o sea. El SAT, claro. Sí, yo sí creo que también, así como tú tienes que sacar tu INE, ¿no? Cuando ya tienes 18 años, en el momento en que ya empieces a tener una entrada, digamos, específica para eso, sí, tienes que ir, porque al final cuando ya tengas un trabajo va a ser lo primero que te van a pedir, que te des de alta en Hacienda, ¿no? Y hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que conocer de qué se trata.
por ejemplo, yo desde que estás ya en el trabajo, bueno, te das de alta y hay todo eso. A veces nos da un poco de flojerita, ¿no? De repente como que esas cosas nos atañen. Y yo sí creo que tiene que haber esa información también. Por ejemplo, a nosotros la universidad nos pide cada año, ¿sí? Que hagamos nuestras declaraciones, nuestra declaración. Y curiosamente, para sorpresa mía, me he dado cuenta que y no es anuncio, no es anuncio del SAT, pero... Pero sí regístrense. No, pero a lo que voy es que sí es relativamente fácil hacer esas cosas, ¿Sí? ¿no? Yo veo que a veces hay personas que como que no, yo le pago a un abogado, yo le pago, no abogado, yo le pago un contador claro. o no sé qué, bueno, no sé, a lo mejor sí tienen cuentas bueno, puede ser, ¿no? Sí tienen el contacto. Pero en realidad, si uno, insisto, si uno es organizado y sabe cuánto gasta en lo que gasta, si de repente vas a una cuestión médica y sabes que ahí hay una serie, ¿cómo se dice? No descuento, ¿cómo se dice? Que te quitan impuestos. O sea, si uno en realidad conoce, es una cuestión nada más de ponerse a ello y lo entiende bien, en realidad es muy fácil, ¿no? O sea, a mí me toca que yo, cuando ya te llega la información, porque también uno tiene su correo tributario, te llega el mensaje donde te dicen, oye, ya está abierto, hay que hacer esto, yo entro, sí, esto no, esto sí, no entiendo algo, me meto de repente, te ponen allá una serie de tutoriales, y en ese mismo momento, pum, le doy clic, y con la misma, hay que pagar, o me van a dar, o no me van a deber, o sí me van a deber, lo hago y ya está, ¿no? Okay. Será porque a mí siempre me ha gustado tener la información. Para mí, información es poder. Claro. Entonces, si yo lo sé hacer, si yo sé de qué se trata, claro, insisto, puede dar un poquito de flojerilla, ¿no? Pero insisto, en mi caso, sí me ha funcionado, ¿no? Estar en órdenes, todo el aspecto financiero, todo el aspecto también tributario y todo, y pues nada más le das clic y para sorpresa mía sale, ¿no? Okay. A veces tienes que pagar, alguna vez me tocó que tenía yo que pagar $1, y sí, y lo haces a través de una aplicación del banco y en ese momento está. Yo digo que se puede hacer, no es algo tampoco tan complejo. E insisto, nosotros ya tenemos que estar incorporados. Es que yo solamente me dedico al arte. Y no, o sea, la complejidad que tenemos ahorita hace que tengas que tener todas estas herramientas para ser un profesional completo. Claro, porque no hay ninguna diferencia con un profesional completo como un arquitecto y todo, ¿no? Y en ese sentido, sí, hay que darse, en el momento en que uno ya está incorporado al trabajo, hay que darse de alta en el SAT, hay que tener eso en orden. Hay que entender muy bien los parámetros y las definiciones y todo. Y sí, cada año haces tu declaración, está súper en orden, te llega, no pasa nada, ¿no? Y ventajas, más que nada ventajas que ha tenido con la experiencia que ha tenido en el SAT, ¿cuáles han sido? O sea, por ejemplo, si yo te llevo tanto tiempo dando informes de mis ingresos, ¿hay algún tipo como que de beneficio que le dan o dormir algo? Tranquilo. Okay. Nada como dormir tranquilo, ¿no? Lo mejor que te puede pasar lo mejor que te puede pasar es tener la conciencia tranquila, ¿no? Duermes muy bien. Pero sí, claro, hombre, yo creo que es un poco eso, ¿no? Que no te llegan sorpresas, que mira, yo soy una persona que no me gusta esta parte así bueno, hombre, se dan de sorpresas o de cosas que salen y todo. Soy un hombre que procura más o menos tener el control de la situación, ¿verdad? Como ven, eso es muy normal, pero sí, o sea, en ese sentido, la ventaja es esa, ¿no? Okay. Y es tu mismo historial. Así como tienes un historial profesional, académico, pues tener un historial financiero es importante, ¿no? Sí, claro. Sí. Por ejemplo, otras cuestiones que a lo mejor en un momento dado, ya ahorita muchas de las por ejemplo, de eventos que pueden salir o de oportunidades y todo, por ejemplo, que te piden ¿cómo se llama? Recibo de honorarios, ¿no? Y también darse, digo, obviamente, y saber hacer todas estas cuestiones porque ya es parte de eso, ¿no? Ya todo, cualquier movimiento que uno haga electrónicamente tiene un seguimiento, entonces cualquier depósito, cualquier situación, pues obviamente, pues ahí está. Entonces, si tú tienes en orden también esas cuestiones, insisto, es bueno tener esa información, ¿no? Claro.
Ok, ya platicamos un poquito de cómo maneja usted las tarjetas de crédito, Ajá, ya recomendó a los estudiantes también que es bueno tener una tarjeta de crédito para historial crediticio. exacto. Y pueden Este, tener una de débito y una de crédito, ok, ¿no? O sea, y porque, bueno, perdón, porque sí, sí, también en sí, los trabajos, ya me pasó tanto en el anterior como en este, obviamente te hacen un depósito a una tarjeta, a una cuenta, y sí, de esa cuenta es cuando a través de tus aplicaciones, o sea, hay que estar inmerso en eso, ¿no? claro. Hay a quienes a lo mejor todavía les gusta ir, no sé, a la oficina administrativa del área administrativa y que le den el cheque y firma, y irse al banco, hacer la cola. Pero insisto, yo creo que es parte de esta de bajas a tu teléfono una aplicación, hay algunos bancos que son más eficientes que otros para eso, tener mucho cuidado con las contraseñas, ¿no? Claro, sí. Y así, ¿no? Ujú. Se pueden hacer. ¿Y qué recomendaciones nos daría, digamos que como si no supiéramos absolutamente nada de Uh -huh. tarjetas de crédito, qué sería lo que más nos recomendaría así como estudiantes o si queremos o si alguien quiere como que contratar una Ajá. o tener alguna tarjeta nueva de Sí, crédito? ¿Qué bueno, yo lo recomendaciones que nos digo daría? es que, bueno, no sé si decir un poco lo que alguna vez me comentó un maestro cuando yo estaba con esto de que a veces buscar un gimnasio o alguna cuestión, me dijo, el mejor gimnasio es el que está más cerca de tu casa, ¿no? Puede ser que el mejor sea uno que está en el área X de la ciudad, pero no te va a servir de nada si está lejos. Entonces, en ese sentido, pues es buscar uno que te quede cerca de tu casa, que tengas cajero cerca, que tenga obviamente pues una serie digamos, de facilidades. Lo primero, obviamente, que te van a dar un límite de crédito muy bajo, ¿no? Por eso es importante. ¿Qué es el límite de El crédito? límite de crédito es que de repente tú vas y dices, bueno, a lo mejor puede ser que sea, hay tarjetas especiales para estudiantes también, algunos bancos manejan tarjetas especiales, o sea, dirigidas al estudiante, donde sacas una tarjeta de crédito y te dicen, pues solamente son 10,000 pesos de crédito. Pero el banco, conforme te va, parece que trabajo para los bancos, ¿verdad? El Lo bueno banco, que no ha mencionado ninguno. pero el banco, obviamente, no, pero te das cuenta que de repente cuando ven que tienes un buen manejo, ¿sí? A los pocos meses te suben, ¿no? Y El te dicen, crédito, bueno, ¿no? te lo van subiendo y todo. A ver, ahí hay dos cosas que sí quiero comentar. Una, que creo que es importante también, en general, no gastar lo que no tienes. Entonces, Es muy obviamente, importante. si tú sabes que tienes una entrada y que al siguiente mes no vas a poder pagarlo, no, pues mejor no hagas ese gasto. Claro, pueden haber gastos que no sé, a lo mejor de Impredecibles, salud, claro. impredecibles, o un viaje de emergencia y todo, bueno, pues ni modos. Yo sí creo que ahí para eso sirve ese crédito. Pero a mí más bien me gusta manejar el crédito como un pago desfasado, que no lo tengo que hacer ahorita, sino que cuando yo ya sepa que cuando tenga este cobro o este evento o esta cuestión donde voy a cobrar esto, entonces yo lo puedo pasar para allá y no me descapitalizo. Pero que es seguro que va a llegar, Pero ¿no? es El seguro dinero. que va a llegar, exactamente, ¿no? En ese sentido, a mí eso me parece. Entonces, porque además también las financieras o el banco se da cuenta que tienes un buen manejo, ¿no? O un buen historial crediticio, porque ve que no estás gastando más de lo que te han dado, ¿no? Aunque parecería que sí, ellos lo que quieren es que gastes más para que te endeudes, Claro, sí, y sí, sí. ellos viven digamos, de ese interés, pero bueno, es una cuestión que digo un poco a la ligera, pero sí, ¿no? Pero si el banco está viendo que tú estás pagando, exacto, pagando y todo, te lo va a mover. Entonces, lo primero, no gastes lo que no tienes. Y lo segundo ya se me olvidó porque era alguna cuestión. ¿Qué era eso, no? La cuestión de saber que el pago es un pago desfasado, ¿no? Que no va a ser algo que en realidad, Que no es dinero extra, ¿no? que al final, exactamente, lo vas a terminar pagando, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Ok. Pues más que nada también del manejo de dinero, sabemos muy bien la posición como tal de estudiante, docente y aparte intérprete, por así decirlo. Ajá. Entonces, ¿cuál cree que consideran que son los salarios que un músico o un aspirante a músico puede tener dentro de su rama? Ya. Porque estamos pensando en administrativos o inclusive como músicos de orquesta, músicos de grupo, Docencia. docencia también. Ajá.
¿qué margen podríamos tener o diferencia de esos Mira, perfiles? cifras no te puedo decir, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. No, mira, porque mira, todo depende de de algunas cuestiones. O sea, ¿cuál sería el salario ideal? El salario ideal, bueno, pues sería aquel que te da una calidad de vida, y ahí ya empezamos con problemas, porque no es lo mismo tu calidad de vida que la mía, ¿no? Sí, no, pero yo voy a esto, ¿no? Me explico, mira, a lo mejor para algunas personas la calidad de vida es eh, vi- eh, vivir en una zona X de la ciudad, calidad de vida es tener un centro comercial cerca, calidad de vida es tener, yo qué sé, vivir en el campo y amanecer. La calidad de vida a veces puede estar fundamentada en la calidad de vida en cuestiones materiales. Es muy curioso, pero aunque estamos hablando de algo tan material como son las finanzas, digamos que la calidad de vida, desde mi punto de vista, pues obviamente va de acuerdo a ese proyecto de vida que cada quien tiene, ¿no? Si uno tiene un proyecto de vida donde quiere, pues obviamente tener propiedades, y no está mal, está bien, o la cuestión material, o tener, y está bien, me explico, pero ¿por qué? Porque pues piensan en tener una familia y obviamente también tienen que manejar sus finanzas porque van a tener hijos que van a ir a estudiar al extranjero y quieren darle una calidad de... Sí, eso también es importante, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahí, claro, X cantidad no va a ser suficiente, pero para otras personas que tengan otro calidad de vida puede ser vivir con lo necesario, ¿no? Por eso te digo que al final va a parecer que el dinero nunca es suficiente, ¿no? Pero todo va a depender de ese proyecto de vida y de esas expectativas. Entonces, por ahí es donde yo diría, habrá gente porque también pasa eso, ¿no? Muy chistoso, cuando uno tenía 700 pesos en mi época mensuales, que era lo que me mandaban mis papás para vivir, y yo pagaba 450 de la pensión y te quedaba solamente sí, claro, no, 250, claro, sí, era así, ¿no? Me acuerdo. Claro, era muy chistoso porque te dabas cuenta que con eso podías vivir, sí, no pasaba nada. Cuando ya ganabas más, resultaba que decías, a ver, pero si antes yo vivía con 700 pesos y ahora resulta que con 2,000 o con 3,000, ya, claro. Entonces, ¿por qué? Porque también eso pasa, ¿no? Claro. Al final es una cuestión de reflexión personal con respecto a lo que es relevante en el aspecto material y en el aspecto de lo que uno considera calidad de vida, ¿no? Para mí, sí, que no tienen que estar de acuerdo. Para mí mi calidad de vida es que no necesito un coche, ¿no? Los que estén Para en contra mí. pueden ir y decir lo nuestro, ¿no es cierto? Para mí es una calidad de vida. ¿Por qué? Porque vivo en el centro, voy caminando a mi trabajo, que me parece fantástico, no tengo que estar, hago ejercicio, hago actividad física, no estoy contaminando, no estoy subiendo la cuestión del carbono. Claro, hay veces que sí lo necesitas para cierto, bueno, pues además, pues un taxi o una cuestión. Para mí esa es mi calidad de vida, ¿no? Yeah. Para mí, pero habrá alguien que diga, no, yo prefiero vivir en el campo, y claro, si va a necesitar un coche, entonces en ese sentido vendrá otras cosas y vendrán otros gastos. Entonces, al final cada quien va armando, digamos, sus necesidades materiales, y a partir de eso, pues va a tener que ajustarse sus ingresos, ¿no? A sus ingresos, ¿no? Claro. Pero curiosamente pasa eso, ¿no? Que cuando ganas 500 pesos, vives muy bien con 500 pesos. Y cuando ganas 10,000 pesos, va a resultar que no te va a dar suficiente. O sea, porque va uno subiendo esas líneas o esos gastos, y bueno, también es para reflexionarlo, ¿no? Claro. Ok, ¿y qué factores considera usted que podrían influir más en que un músico tenga cierta estabilidad económica? O que no la tenga también podría ser. Es que es una cuestión, la cuestión del trabajo en el arte, es una cuestión muy particular y no sé si compleja. Lo que sí creo es que uno tiene que estar siempre preparado para la oportunidad, ¿no? Las oportunidades salen y tú tienes que estar preparado. Y muchas veces es cuando menos suceden, o en donde menos sucedan, porque también puede pasar que, por ejemplo, yo recuerdo cuando regresé a Mérida, regresamos de España,
Me acuerdo que llegué un verano y lo primero era que pues, no estaba la orquesta en ese momento funcionando, o sea, estaban de vacaciones. Y mi primera intención, pues, era obviamente incorporarme, claro, hacer un examen o ir a pedir trabajo y todo lo exactamente, y qué posibilidad había. Y en ese lapso me salió el trabajo de docente, ¿no? Que si yo diera unas clases y luego también que en ese momento estaban haciendo un cambio de coordinador académico. Y la verdad vuelve a lo mismo, al trabajo no se le dice que no. No sé si eso a mí me ha funcionado. Nunca he sido de que no, es que yo solamente quiero esto, es que yo No cerrarse, no cerrarse, porque muchas veces, a ver, para comenzar también hay que ver que cada vez estamos siendo requeridos en distintos espacios. Yo sí, en mi caso, pues sí me ha funcionado el hecho de que ha habido 9 años de orquesta, o sea, de trabajar en un atril, luego trabajar 4 o 5 años en investigación, luego de repente 11 en una parte administrativa, luego regresar a la parte. A mí me ha funcionado porque también me gusta, yo no sé, ¿no? Si yo pueda aguantar, por ejemplo, en un trabajo administrativo toda una vida, ¿no? Sí, claro. No sé, me explico, Sí. pero luego también te das cuenta en el momento que son los lugares que hay que ocupar, porque si no lo ocupan otras personas que deciden por nosotros. Claro. Y entonces también, claro, si tú es un aspecto administrativo y sabes que hay ciertos requerimientos para los músicos, no es lo mismo que venga alguien que no tiene ni idea y una experiencia, claro, yo recuerdo en algún momento alguien que decía, cuando organizaban cosas, que pues sí, que lleguen los músicos, se les da de comer, tocan y listo, ¿no? Y no, porque llegaban, claro, comíamos los que nos soplábamos, ¿verdad? Pero los alientos no comían, porque si comían luego no de la mesa se iban a ir a tocar porque tenían el estómago lleno, ¿no? Entonces no lo entendía esta administradora como diciendo, pero ¿por qué? A ver, ¿no? Y es cuando uno tiene que abogar por, no, o sea, la orquesta tiene que llegar a las 3 de la tarde, que se le dé la comida a las 3, que haya su descanso, su digestión y va, ¿no? Porque entendemos esos procesos, o porque unos chelos no pueden ir de tal forma o de tal forma en un determinado autobús, ya es típico, ¿no? Que llega un autobús para una gira y resulta que el autobús no sirven sus, ¿cómo se llama? Sus suspensiones, y los chelos se van abajo y se están partiendo, ¿no? O sea, es cuando uno tiene verdaderamente, no, si va a ir esta cosa, tiene que ir en estas condiciones. Pero claro, por eso es donde tenemos que estar en esa abogando por ese tipo de circunstancia, ¿no? Pero te digo, esta cuestión de que sí, que tiene uno, al trabajo no se le dice que no, y las oportunidades llegan, ¿no? Sí, y ahí siempre están, hay que estar preparado, siempre hay ¿no? que estar preparado, digo, siempre tienes que estar preparado para lo que va. Igual yo recuerdo cuando hubo lo del tiempo completo, igual también me acuerdo que yo venía de mucho tiempo de estar en la parte administrativa y cuando de repente te dicen, pues hay esto, pero bueno, además de la parte, digamos, teórica, pues también hay que tocar, hay que, por supuesto. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? Para usted, ¿no? No, pues reto en qué sentido, ¿no? O sea, pero yo te voy a decir una cosa, porque lo que yo había estudiado muy bien en su momento, Ajá, de ya se repente queda, ¿no? con la misma Claro. ahí está, me explico. Sí. Todos, como lo que yo digo, ese repertorio que siempre se pide, con la misma, claro que sí, me regresé a Mérida, eran vacaciones, y otra vez a ponerse en dedos, y ahí está uno, y se acuerda en ese momento de los maestros, del repertorio, saca la partitura, otra vez de memoria, va, y con la misma ahí está. Claro, okay. ¿Pero por qué? Porque siempre tienes que tener Todo así como que todo fresco. eso ordenado, o por lo menos por eso siempre en su momento las cosas hay que hacerlas muy bien, porque luego no sabes en qué momento las vas a requerir. Exactamente. Claro. ¿No? Sí me ha pasado porque una vez me jalaron para dar clases de solfeo. Y si no hubiera yo sabido solfeo, pues digo, no, pues no puedo y ya no tengo el trabajo, ¿no? O sea, claro, como un ejemplo, claro. ¿no? Pero es eso, ¿no? Uno siempre tiene que estar listo preparado para ello, ¿no? Claro. Y hablando más que, o un poquito más a la finanza, de reto financiero, ¿qué aprendizajes ha tenido conforme a llevar esas dos áreas? En cuestiones de errores, retos, beneficios, ¿cuáles han sido los que ese aprendizaje que usted ha adquirido? Errores, te digo, siempre he sido organizado, entonces lo que siempre he tenido claro es no gastar lo que no tengo, ¿no? Porque eso es lo principal. Obviamente vivir de acuerdo a las circunstancias económicas que uno tiene, ¿no? Esa es otra cuestión, ¿no? Si esto es lo que me puedo pagar, pues esto es lo que puedo tener, ¿no? Y eso es lo que puedo hacer, ¿no? Y va.
te digo, en esa parte económica ha sido esa. Yo creo que el error que tuve fue, siempre he sido cuando no he estado viviendo en Mérida, pues obviamente cuando viví en Mérida, pues obviamente haber tenido, digamos, como esa, no haberme preocupado del todo de hacer esa parte del ahorro, ¿no? Porque de alguna manera, ok. pues vivía pues, en casa de mis padres, aunque mi mamá ya había enviudado y pues paso de repente a ser el hombre de la casa, ¿no? Pero bueno, estás allá, pero sabes, y te imaginas que bueno, que a lo mejor ahí voy a terminar. Curiosamente yo tenía idea que ahí iba a terminar mis huesitos, ¿no? O sea, que ya me quedaba en Mérida de por vida, ¿no? Pero la vida te da una vuelta, ¿no? Y siempre te viene esa parte de enseñarte. Y yo, aunque yo no daba qué hacer, ¿no? A nadie, pero digamos, es esto, bueno, entonces, pues de repente esa parte de gastos y gustos era como mucho más amplia que la de ahorro. Sí. ¿Por qué? Cuando estaba en Porque Mérida. cuando estaba en Mérida, Claro, sí. claro, pero ahora ahí pues no, obviamente, y lo tengo que decir, ¿no? O sea, yo me vine a Jalapa en esta segunda vuelta. Bueno, a ver, es que hay que hacer un poquito de historia. Yo en realidad cuando dejo Mérida es en función un poquito de que también yo me di cuenta de que se cerraba un ciclo, ¿no? Y yo creo que también esa es una de las ventajas, en mi caso, no sé si lo hubiese hecho teniendo una pareja o haber tenido hijos o demás, de que pues estás soltero. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que ya en ese espacio ya no era, ya no había esa, ya no había una retribución profesional o no sentía que no. Y conste que me pasó lo mismo también con la camerata, ¿eh? Ajá. Llegó un momento, ya después de 9 años en el atril, donde de repente tú dices, no, es que también aquí ya tengo que cerrar. Yo quería dar el siguiente paso, que era el paso profesional. Creo que en ese sentido siempre he tenido en mayor importancia la parte profesional que la parte, vamos a decir así, material, pero me acuerdo que hacían audiciones cada año para, como ahorita, ¿no? Para que te tengas la beca, y yo ya había terminado la maestría, que también es otra cosa. Hay gente que dijo, no, es que te dedicaste a la investigación y ya no estabas tan enfocado en el cello. No, a ver, disculpen, o sea, yo todavía estuve en la orquesta y terminé la maestría y todavía seguía trabajando en la orquesta. Okay. Es decir, para mí era importante también esta parte de relacionar la parte de investigación con la parte práctica, y para mí sigue siendo, porque también esa es otra visión que de repente pensamos que si es academia, administrativo, ¿cómo se dice? Interpretativo, que de repente están disasociadas. Okay. Y no, al contrario, no, tú puedes estar siendo una parte administrativa, y lo vemos con los maestros que están en la parte administrativa y de todas maneras siguen estando con el instrumento. Yo creo que eso va. O que estás en investigación y sigues estando con el instrumento, ¿no? Eso es. Entonces, pero sí me di cuenta que yo quería dar el siguiente paso, que era el doctorado, porque siempre me gustó estudiar, siempre, pues tiene uno, insisto, tienes un proyecto de vida, y dije, no, tengo que renunciar a la orquesta y terminar la maestría. Y de hecho todavía fue una época muy difícil porque solo tenía las clases de la facultad. Y entonces yo fue un año, o sea, yo en realidad todavía pasaron 2, del momento en que yo decidí dejar la camerata, todavía pasaron 2 años, ¿no? A verme en el doctorado. Tampoco no es de que sea la siguiente semana, ¿no? Sí. Okay. Entonces sí, porque todavía un año para terminar la tesis de maestría, ¿sí? Y luego otro año para irme, para hacer todo el papeleo, para irme al doctorado. Entonces también se lleva su tiempo, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo, pero sí estoy consciente que siempre es necesario hacer esos cambios. En mi caso, otro de los cambios fue ese. De un buen día estaba yo en la oficina y de repente dije, no, yo creo que esto ya hay que cerrarlo, ¿no? Y insisto, a lo mejor la ventaja de la soltería, dije, lo cierro ya, no pasa nada, ¿no? Pero sí me di cuenta que tenía muy baja la cuestión de mis ahorros, obviamente iba a trabajar. Curiosamente, no me importaba en qué, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? A veces como que uno dice, ay, es que solo música, o sea, de repente yo dije, salgo y lo que hago es, abro el periódico y bueno, pues busco un lugar de trabajo, ¿no? Claro. Me acuerdo mucho a lo mejor ya me salí mucho de las preguntas, pero me acuerdo mucho de cuando yo estaba despidiéndome del trabajo, que un amigo de los que estaban en el trabajo anterior
me agarró y dijo muy simpático, todo el mundo me preguntaba, ¿y a dónde te vas? ¿No? Porque yo tenía 52 años, ¿no? También eso tiene mucho que ver, no hay que tener miedo, en la vida no hay que tener miedo, porque le digo, a veces, ay, 52 años, ¿dónde te van a contratar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Qué vas a hacer? Siempre hay que, miedos nunca van a faltar, ¿no? Sí, Pero sí, que el sí. miedo nunca sea algo que te detenga, ¿no? Que no sea un límite. Ya uno de por sí tiene tantos límites como para que todavía Nos permitas limitemos que, nosotros solitos. exactamente, ¿no? Claro. Y entonces yo recuerdo que este amigo Tomo decía, ¿y dónde vas a ir? Porque siempre como que te dejas un trabajo y te vas a otro, ¿no? Pero yo me acuerdo que dije, pues no, no sé. Y un amigo dijo una frase fantástica, ¿no? Dijo, no sabe a dónde va, pero sí sabe dónde no quiere estar, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? Por eso siempre hay que movernos. El movimiento es parte de nuestra vida y por eso pues vino ese otro cambio. Pero ese otro cambio también implicaba, y no pasa nada, pues a lo mejor tener que hacer otro tipo de trabajo. Y no pasa nada, ¿por qué? Pues es un trabajo temporal, Sí, ¿no? claro. Con todo y posgrados y todo lo que tú quieras y contactos o lo que quieras. Bueno, cualquier trabajo es hecho honestamente y con gustos y bueno, al final uno también dice, bueno, pues va a ser otro momento, otra parte temporal. Y bueno, de repente los planetas empiezan a alinear y de repente te dicen, oye, pues hay un interinato en Jalapa, yo no pensaba regresar y la vida te da vueltas y de repente otra vez se vuelve a reordenar todo, pero lo importante es ser valientes y lo importante es moverse, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido Sí, es eso, ¿no? Sí, porque incluso he visto muchos casos, por ejemplo, videos o en redes sociales, lo que sea, que luego critican mucho, no sé, de que dicen, por decir, es que estudio artes, ¿no? Ajá. ¿Y en qué estás trabajando? En un McDonald's, Ajá. cosas así. Ya, Pero es como de, no tiene nada de no tiene, malo, por ¿no? O sea, también supuesto, para que ¿no? los alumnos o los compañeros no se sientan mal si es que están trabajando en otra cosa que no sea de la música, porque siempre va a ayudar a los ingresos, a las Claro. finanzas, o sea. Lo importante es que tienes tu eje, que es precisamente tu formación académica en la música, que eso es lo que, porque insisto, o sea, tanto cuando yo estudiaba, yo me acuerdo, ahorita hace un rato estamos platicando tras bambalinas, que yo recuerdo gente que cuando empezó a tener esa entrada, porque era una entrada buena para un estudiante en los 90, pues lo primero que pensó fue en comprarse su coche, ¿no? Bueno, pues cada quien, y de repente también porque en aquella época tenías que cubrir tres cosas: uno, ser estudiante de la facultad; dos, estar inscrito, obviamente, y tener un promedio arriba de 8, ¿no? Y eso te lo iban a estar dando ese seguimiento. Y recuerdo que hubo gente que sí empezó a bajar. Yo bajé ese primer semestre. Yo me acuerdo que el primer 8 que saqué, solo tuve 2. Solo tuve 2. Como el que puso a Carlos. No, cállate, nada. Ahí lo va a ver. Ahí lo va a ver, Lich. No tiene nada que ver. Hombre, la calificación es un termo, o sea, eso también, ¿no? Insisto, lo importante es esa línea central que es la de tu formación y de tu buena formación y de tu compromiso con la formación. Y yo me recuerdo que si en un momento yo tenía que plantearme entre el trabajo y la carrera, dejaba el trabajo. Sí. Porque el trabajo en cualquier momento te va a decir, ¿sabes qué? Muchas gracias y goodbye. O esta orquesta se acabó y goodbye. Pero lo que es tu formación, esa es la que es importante. Y por eso hay que continuarla, sobre todo ahora en la actualidad. Claro, ahorita ya también te piden el posgrado y la maestría y viene el doctorado y hay que hacerlo, ¿no? Sí, y es parte. Lo importante siempre es al final no vas a hacer todo lo que te gusta, pero sí tienes que hacer que te guste todo lo que haces, ¿no? Y le buscas, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que es cuestión de darle esa vuelta, ¿no? Sí. E insisto, y cualquier trabajo, ¿no? Y cualquier otra cuestión es viable ¿por qué? Porque tienes un proyecto, ¿no? Que es tu carrera profesional, la música, y en realidad es donde estás demostrando eso que está dentro, que es tu vocación. Porque la vocación al arte, a la música, es una cuestión dinámica, no es algo que de repente se te dio y de repente pues ahí está, no, la tienes que seguir alimentándola aún dentro de las circunstancias que vas teniendo, que además es maravilloso, ¿no? Está feo que lo diga, o sea, yo veo hacia atrás todo lo que pasa a uno
y dices, pues qué bueno que me pasó, porque eso Sí. es lo que me hace ser lo que es uno como artista, como chelista, como investigador, como docente, ¿no? Y es eso, o sea, y uno le da gracias a la vida y bueno, y a los que somos creyentes, pues a Dios, ¿no? Sí, claro. Pasamos para... Ok. Y ya, bueno, para concluir, ya terminamos nuestras Ya son preguntas. todas las Ya son preguntas, todas, ya. seguro. Ah, Sí, bueno. ya. Ya, pero como última pregunta, Ajá. para concluir, ¿qué mensaje les daría a los estudiantes de música que están comenzando pues su vida profesional o que Ajá. van a salir al ámbito laboral, en relación con el manejo de sus finanzas? Un último consejo que, un que último. nos Bueno, quiera yo compartir. insisto, porque no quiero parecer, no quiero que sigamos pensando en esta parte materialista de esta formación. Yo creo que lo más importante es tener un proyecto de vida, ¿sí? Que tu proyecto de vida incluye tu desarrollo humano, tu desarrollo como persona, que es importante, tu desarrollo como ciudadano, como parte de lo que va, tu desarrollo profesional, y dentro de eso entonces tienes que armar, ¿no? Un proyecto de vida que te ayude a alcanzar tus metas. Dentro de esos elementos, pues viene la parte, obviamente, de la organización del tiempo, ¿verdad? También otra de las cosas que siempre les he dicho a ustedes, la importancia, por ejemplo, de la alimentación, de la vida sana, del ejercicio, Sí, ¿verdad? claro. Siempre esto es algo que después de la pandemia lo hemos aprendido y que es todo esto. Y dentro de eso, entonces, está de las finanzas. Dentro de las finanzas, insisto, no gastar lo que uno tiene, tener una parte de ahorro, si les funciona, porque pues de alguna forma va, porque tienes un proyecto de vida, ¿no? Que puede tener sus partes materiales y espirituales, pero dentro de las materiales, bueno, está esta y con la misma dependiendo de qué va a tener un mejor instrumento. Por ejemplo, también como les digo, si tú quieres a lo mejor también ir a hacer cursos o hacer tu posgrado en el extranjero, ¿no? O como a veces también muchas veces pasaba, que de repente alguien dice, no, pues me aceptaron en tal lugar. Ah, pues qué bueno, ¿no? Y te encuentras a la persona al año, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en lo? No, pues no me fui. ¿Y por qué? Porque no tenía el dinero. O sea, me aceptaron, pero no tenía el dinero y no tenía la beca. Luego también otra cosa importante, estar pendiente de todas las becas que hay de los distintos gobiernos, lo que te piden. Si dentro de eso también no solo las finanzas, sino también para esas becas te piden, por ejemplo, si es en el extranjero, el idioma, es otra cuestión importante en la formación. Como yo le digo a mis alumnos, levante la mano quien habla inglés, pues el que no, ahorita salga y vayas a tomar clases de inglés, Sí, porque hay que hacerlo, es también es otra de la parte, ¿no? Es eso. ¿Por qué? Porque tienes un plan de vida y sabes que para poder tener esta beca necesitas el TOEFL o el Cambridge y entonces necesitas verlo, pero para eso también necesitas el dinero para ir a la Ciudad de México a presentar el examen. Entonces, que vaya uno teniendo, porque yo creo que como parte del proyecto de vida también es tu independencia económica. Sobre todo hombres y mujeres, quien sea, pues, y sobre todo también mujeres, el hecho de esa independencia económica es importante. Es muy importante porque eso te da una seguridad y te da, y sé que no quiero parecer, pero a veces es así, son estas cuestiones, ¿no? Todos, la independencia. Pero insisto, es el gran proyecto de vida, hay dentro de eso hay varios capítulos o cosas a ver, importante la cuestión académica, estar preparado para la oportunidad y tener esa parte de económica, no gastar lo que no tienes, y disfrutar el proceso, ¿no? Al final es eso. Muy bien. Sí. Bueno, agradecemos mucho al maestro Mario por acompañarnos el día de hoy y compartirnos más que nada todos los consejos que ha vivido a través de todo su proceso laboral, musical y más que nada de investigación, maestro. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes y bueno, y también, bueno, y otra cuestión, lo que siempre también les digo, ¿no? Dos cosas. Y ya, con eso termino. Una, porque siempre cuando entran el primer curso de iniciación o algo, siempre les pregunto, a ver, ¿cómo se ven dentro de 10 años? ¿No? A lo mejor esto no les va a gustar, pero bueno. Entonces, todo mundo te dice, ¿no? Lo que va a ser dentro de 10 años. No sé si ustedes se acuerdan. Y me acuerdo que ya, bueno, pues les digo, bueno, pues les deseo que así sea, aunque generalmente no sucede, ¿no? Sí, claro. Pero no es que no suceda,
O sea, Y no significa que no, sea algo no, malo, no, 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 pero siempre les digo, bueno, a lo mejor soy un poquito así, o sea, siempre lo hago, digo, bueno, pues les deseo que así sea, pero en algunos casos, o en muchos casos, no sucede. Y qué bueno, porque va a ser mucho mejor todavía, ¿no? Es decir, la misma vida te va a ir ayudando a ese discernimiento y va, ¿no? No va a ser así, va a ser mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues esa es una. Y la otra cuestión que también les digo es que disfruten su licenciatura, ¿no? La licenciatura, la cuestión del estudio y no tener miedo, ¿no? Porque al final la vida te va poniendo las oportunidades, tú tienes que estar preparado, hay que discernir, se discierne entre lo que es bueno y lo que es mejor, nunca entre malo o bueno, pues eso. Muy bien, muchas gracias, profe. No, nada, También les nada. recordamos, perdón, les recordamos que si les gustó esta charla, que van a venir más, la compartan con sus compañeros y nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok, también si nos Ajá, puede sí, claro. seguir a nosotros. Y una última cosa, ya sabe, típico. No, a ver, y esto que les digo es lo que les funcione, ¿no? Sí, claro. Pueden discrepar, por supuesto, y de eso siempre se los digo. O sea, yo todo lo que digo, a mis alumnos y a mí mismo me lo digo, o sea, no me lo tengo que creer todo. O sea, al final es un poco eso, lo que a cada quien le funcione o esté de acuerdo bien. Lo que no, bueno, pues que será por algo y no tienen que estar completamente, no tienen que estar de acuerdo con lo que uno piensa, Sí, claro. pero al final también lo importante es tener esos elementos de reflexión. Sí, no, recordar que pues la educación también aquí, en este caso financiera, también nos ayuda como crecimiento musical, ¿no? Entonces, es tener siempre presente que el crecimiento de uno va a aplicar varias cosas y qué mejor que llevarlo todo junto, ¿no? O sea, Claro. todo lo de música, economía y crecimiento de vida, para el proyecto de vida, ¿no? Realmente. Entonces, esto ha sido todo por hoy, el día, ¿qué día es hoy? 11 de ritmo financiero. Estén atentos para las siguientes entrevistas. Estamos muy agradecidos, maestro, realmente. No, nada, gracias a ustedes. Entonces, nos vemos el próximo video. Hasta luego, felicidades. Hasta luego. Gracias. Gracias.